Andrea Leno, Andrea médica, graduada de la Universidad Nacional, estudios en medicina de longevidad y antienvejecimiento, ¿verdad, Andre? Así es. Madre de 2 hijas, deportista, es doctora de profesión y, como se define, médica de vocación. Andre, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Dianita. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por vernos en este escenario. Bueno, hoy vamos a hablar cómo ha sido todo este proceso nuestro, que con seguridad lo han vivido muchos hombres y mujeres de salir adelante a partir de tantas creencias Ujú. socioculturales, pero tratando de buscar internamente cómo son. Cuéntame cómo ha sido ese proceso, te ha tocado un poquito manejar el tema de la culpa, en el tema de la crianza, ¿cómo te ha ido con eso? Claro, siempre hay culpa porque uno cuando intenta ser una mamá diferente, que digamos no, en el caso creo que nuestro no fue algo elegido, sino que fue lo que la vida nos puso, siempre hay que como que redefinir un poco los roles, ¿no? Y en ese proceso de redefinir los roles uno siente culpa de no corresponder como a lo que se espera, de sentirse un poquito señalado como mala madre. Claro que me ha pasado. Me ha Sí. pasado y creo que no soy la única. Yo creo que a todas nos pasa siempre que intentamos hacer las cosas un poco diferentes a lo que la vida le señala a uno que tiene que hacer. Cuando no se quiere salir como del esquema, ¿no? Como que los padres y la familia y como que todo ese linaje ha venido creando una serie de costumbres De y si acuerdo, tú te sales exacto. de esa cuadrícula, entonces ya eres, te etiquetan como mala, mala esposa, mala Claro, madre, mala mujer. de ¿Sí te ha acuerdo. pasado? Claro, y fíjate lo que dices tú de cuando uno se sale del esquema, pero es que salirse del esquema no es algo que uno decida siempre, ¿no? Salirse del esquema es algo que sale en el camino porque los tiempos van cambiando, porque los roles de género se transmutan y se fortalecen, o porque la vida nos puso en estas circunstancias. Entonces, eh, yo sí disfruto salirme del molde de lo que se espera porque creo que se siente uno más libre, Genial. se siente uno más libre. Sí, a mí me encanta ver cómo la gente abre los ojos cuando no toma otras decisiones y no son lo que corresponde a la opinión, por ejemplo, de las abuelas, de las De las mamás. abuelas, de las tías, de las vecinas, de un montón de gente. Sí, Sí, ya esa también sorpresa a mí me encanta. Yo me la disfruto mucho. es cierto, sí, Oye, es André, y en temas corporales, porque estamos hablando como desde lo comportamental, pero ujú. ¿cómo haces que el cuerpo pueda ser un aliado nuestro? ¿Cómo podemos a través del cuerpo poder comunicar y poder hacer cambios? El cuerpo es todo, el cuerpo es somos inquilinos del cuerpo, ¿no? El cuerpo es el compañero permanente, entonces uno tiene que hacer que la relación con el cuerpo sea lo más amena posible y lo más amable posible. Yo creo que, sobre todo con las mujeres, es sumamente importante que uno aprenda a ver el cuerpo con indulgencia, porque las mujeres nos enseñan a vincularnos con el cuerpo como si fuera nuestro enemigo, como si fuera el territorio para las expectativas de los De los demás. demás, sí. Creo que las mujeres vivimos todavía en ese esquema mucho tiempo y yo digo, bueno, si el cuerpo es el territorio donde yo puedo existir, ser libre, amar, ¿cómo no voy a hacer las paces con el cuerpo? ¿Cómo no voy a tener una relación íntima y empática con mi propio cuerpo? Entonces el cuerpo definitivamente no solamente es el aliado, sino que es el vehículo para todo, para tu libertad, para tu felicidad, para todo. Lo que pasa es que el cuerpo alberga todo tu ser, ¿no? Y Sí, imagínate que permanentemente lo estamos castigando con nuestras críticas, ¿no? De que no cumplo con los estándares que de pronto la sociedad nos está pidiendo, entonces nos castigamos mucho, ¿no? Y cuando somos mamás más, ¿no? cuando Si te ha somos pasado, mamás. Sí y no. Es decir, sí, toda la vida uno vive pensando en que el cuerpo debe satisfacer las expectativas de, no sé, de la moda, eh, de la pareja, lo que espera tu familia que sea tu cuerpo, y uno nunca se detiene a preguntarse, ¿y por qué si es mi cuerpo tiene que ser justamente el territorio designado por los demás? Si es mi cuerpo, ¿por qué no? Porque el cuerpo no corresponde a lo que yo quiero que corresponda y esa lectura hay que hacerla muy críticamente porque uno siempre quiere que el cuerpo de uno luzca eh, como lo espera alguien más. exactamente.
y uno no se pregunta, no se detiene a preguntarse si es lo que yo realmente quiero, lo que realmente mi vida necesita y por qué carajos tengo que hacer lo que los demás esperan, Tienes más con toda mi la razón. cuerpo. Sí, exactamente. A mí me pasó mucho con la maternidad, ¿no? El cambio Mm. generó una serie de cuerpos, de cambios en el cuerpo muy grandes y definitivamente eso pesa un Y montón. es difícil Sí, sobreponerse, sí. Yo creo que ese cambio de la maternidad es como el hito más grande que tiene uno para, y el reto más grande que tiene uno para autoaceptarse. sí, total. Porque es un cambio muy grande, es un cambio, Mucho. porque además que tú sientes que estás pasando como de ser una mujer con ciertas características de sensualidad, de sexualidad, y pasas a ser mamá con otras Así características es. mucho más maternales, y eso, a pesar de que es hermoso, duele y pega un montón, Claro, claro, eso porque pega. yo he pensado siempre que cuando uno decide embarazarse, y se embaraza y luego vienen los cambios asociados a la crianza, porque no es solamente el embarazo, sino los cambios asociados a la lactancia, a las hormonas, a un montón de estados fisiológicos. Yo digo, el cuerpo de uno se subordina a la creación del hijo por lo menos unos 3 años, Mínimo, porque no es solamente, pues exacto. primero tomar las vitaminas para la preconcepción, después el aumento del embarazo. De Anita, yo me subí 22 kilos en mi primer No, era embarazo. tenaz, es muy fuerte ese cambio. Claro, Y y después con la caída hormonal, viene todo lo cambia anímico, todo, cambia cambia todo. todo, cambia todo. Yo, sobre el abdomen, las piernas. Entonces, volverse a identificar con ese cuerpo y amar ese cuerpo no es magia, o sea, no sucede tampoco de la noche a la mañana. Sí, eso es toda una evolución que depende también del relacionamiento con la pareja y con el entorno, ¿no? Que nos ayuden un Cierto, poquitico. cierto, Oye, pero ¿y qué papel juega ahí el deporte, André? ¿Cómo te todo. fue a ti y cómo es ahoritica tu ritmo de deporte? Bueno, cuando hablaba de ese periodo de que el cuerpo tarda en volver a sí mismo, porque está subordinado a la creación del otro, que yo calculo que son unos 3 años, menos tiempo me parece absurdo realmente, es porque justo en ese estado, cuando uno recién está criando al bebé, no es que tengas mucha energía para andar haciendo No, ejercicio. Y generalmente las mujeres no es que tengamos mucho tiempo para dedicar al cuerpo, y no lo digo como quejándome, sino porque hay tantas actividades que dependen del rol de mujer que uno como que aprende desde niña a entender que la visión personal o introspectiva es el último puesto en la lista de prioridades y cosas, ¿no? Entonces, a mí realmente me costó volver esa mirada hacia mí misma y aprender a sacar tiempo, a organizar espacios para el ejercicio hace relativamente poco, y date cuenta que mis hijas ya tienen 14 y sí, 12 me años. pasó exactamente igual. Eso que yo toda la vida he sido deportista, pero Ujú, fíjate que, y ahí viene lo que estábamos hablando de la culpa, o sea, yo me ujú, voy a ir 1 o 2 horas al gimnasio de y dejo acuerdo. a mi hija sola, entonces fíjate que Eso qué interesante, ¿cierto? es muy fuerte. Y era un tema que tú me estabas comentando cuando estábamos preparando este espacio sobre las Ujú. horas vendidas, ¿te Las horas ya cuentas? Las vendidas. horas ya A mí vendidas. me gusta mucho ese concepto porque me parece que se acopla mucho a la realidad. Las mujeres tenemos que realizar el ejercicio materno, obviamente, el cuidado doméstico, porque así está determinado socialmente, al menos en la era capitalista, que el cuidado doméstico tiene un género y es femenino. Sí, nada que hacer. El cuidado afectivo, no solamente de nuestros hijos, de nuestra pareja, sino de las personas que están a nuestro alrededor. Nosotras somos cuidadoras afectivas por excelencia. Entonces, si uno se pone a ver, nomás con esos roles tienes tú para tener 24/7. Las mujeres siempre que queremos tener tiempo para nosotras, tenemos que robar horas a las horas ya vendidas, a la maternidad, al trabajo, al cuidado doméstico, al cuidado afectivo, al cuidado del esposo, al cuidado de los padres, que también sigue siendo un rol prominentemente femenino, el cuidado de los padres cuando están frágiles, Sí, y al cuidado social, porque es que, pero porque es que eso en, es en eso nos súper la pasamos todo el interesante. tiempo. Sí, porque fíjate que los roles femeninos están como diseñados para los demás, pero no para nosotros, ¿no? Sí, todos, o sea, hay muchos roles que tienen género femenino, y eso que yo siento que ha habido un avance muy grande, que ya empieza uno a redistribuir las responsabilidades.
hay hombres que son más responsables afectivamente, hay una desmitificación progresiva de esos roles de género y eso ha Sí, permitido que hayan padres que cambien pañales, padres que trasnochen, padres que cuiden, porque todas esas eran como las tareas que nos endosaron cuando nacimos mujeres, sí. cuando nacimos niñas. Es cierto. Y sabes que no nos damos cuenta que esos espacios de hacer ejercicio también son espacios importantes para nosotras mentalmente. Entonces, lo que hablábamos en la Mm, otra oportunidad de cómo a través del ejercicio nosotras podemos llegar a estados de una mente más tranquila, o en mi ujú. caso, cuando hago ejercicio, ahí es cuando tomo las decisiones de la vida, ¿no? Porque la mente se me despeja y ahí es Claro, cuando logro decidir. el ejercicio se vuelve un espacio de meditación. El ejercicio no es solamente eh, el dolor para ganar músculo, que es como usualmente se vende el concepto de hacer ejercicio, sino que es ese espacio que es mío, que es intransferible, donde yo escucho la música que quiero, donde yo pienso, donde tengo conciencia sobre mi cuerpo, porque mira qué curioso que el cuerpo se explote de tantas formas en las plataformas, visualmente, sexualmente, el cuerpo se explota de muchas formas, comercialmente, y curiosamente uno nunca se queda a solas con el cuerpo para hacer una introspección de lo que siente, de lo que quiere y de lo que necesita. El ejercicio es ese espacio, Exactamente, es de el espacio ideal comprendernos, de para eso. conectar mente y cuerpo. Ese es Exactamente. el espacio ideal. Exactamente. Y no tiene que ser lo que yo siempre digo y le digo a mis pacientes, es que no tiene que ser el ejercicio exhaustivo ni el ejercicio que persiga la talla 6, los abdominales marcados, sino que es el ejercicio que te haga sentir fuerte, que te haga sentir saludable. Es innegable que las horas de ejercicio te dan, te aumentan los niveles de endorfinas, te hacen sentir a gusto contigo misma. O sea, son un montón de ganancias que creo yo que lo último que deben perseguir es la imagen, porque entonces volvemos a caer en el mismo círculo vicioso de que entonces el cuerpo como territorio libre, que es lo que yo quiero como mujer, entonces vuelve a caer en el mismo acontecimiento de ser un territorio de juicio y crítica. No tiene mucho sentido, No, no, no tiene es mucho donde sentido. tú puedas establecer esa conexión. Contigo Sí, misma, y cada mujer y cada hombre tendrá así sus es. objetivos, pero ojalá no nos podamos desligar, no nos desliguemos de eso, André, de poder que sea un espacio de salud mental para todos hacer ejercicio. Sí, Sí. es Oye, qué impresionante, fuerte ¿no? nos hace el deporte a nivel mental, A ¿verdad? nivel emocional, ¿sabes que sí? Para dormir mejor, para un montón de cosas. Y uno dice, cuando no lo tenía, uno, o sea, si uno supiera todo el beneficio que te da la ganancia emocional, la ganancia en calidad de sueño, en calidad de vida, eh, nadie dudaría Sí. Habilidades de como hacer la ejercicio. disciplina, cómo La, poderte sen- centrar. y la sensación de satisfacción, de estoy haciendo algo por mí, Sí, eso es y es cierto. algo mío, es algo que nadie me va a quitar. Oye, André, pero fíjate que también a las mujeres así que nos han visto que como que hemos venido evolucionando y creciendo Ujú. en todo aspecto, también ese estigma de mujeres fuertes nos lleva como a estados de soledad muy grandes. Sí, ¿Cómo eso te es ha ido cierto. con eso? Lo he sentido ahora menos, pero sí cuando uno empieza a volver la mirada sobre uno mismo, se queda solo. Y no se queda solo porque esté condenado a la soledad, es decir, la conclusión después de haber vivido ese proceso es que la soledad es un estado deseable porque me permite apagar el ruido de lo que piensan los demás y concentrarme en mí misma, en lo que quiero, en mis metas, en las cosas que de verdad me satisfacen y que no, y que puedo restarle a las expectativas de todo el mundo. Entonces, la soledad sí es un estado deseable cuando sirve para que vuelvas la mirada sobre ti misma y también sirve como espacio para saber a quién quieres a tu lado. Eso, exactamente, eso te iba a decir también. O sea, en este momento como que tú puedes abrir la puerta a esas personas que Ujú, suman en ujú, sentido de darte paz, de hacerte la vida más liviana, ujú. encontrar una pareja que no te ponga más cargas, sino todo lo contrario. Uy, eso que mencionaste a mí me parece la clave. Mira que tú mencionaste la palabra, no me ponga más cargas. Y qué triste
pero uno tiene que llegar a esa conclusión. Así ¿Cuántas es. veces la pareja se vuelve una carga y no debería ser la carga, debería ser tu aliado, ¿no? Tu Sí, cómplice, pero no sí. una carga, pero como los roles de género en la sociedad en la que vivimos, eh, casi que tienen implícito que tú tienes que maternar a tu pareja, entonces te vuelve otro carga. Es cierto. O sea, yo no sé si tú has escuchado a las señoras mayores cuando uno se queja, ay, pero si tú sabes que los esposos son los hijos que no se acaba, que No, nunca se acaban de criar. Y yo las miro y digo, uy, no, qué por cosa tan Dios. freudiana esa, Sí, ¿cómo va a ser yo pienso posible que uno igual. tenga que criar a la pareja? Nada que, o sea, ya. Por eso es que cuando tú estás en Imagínate. soledad, eso te da la oportunidad de poder ver a Ujú. fondo a esa persona y decir, bueno, está lista, estoy lista y vamos adelante. O por ahí no O es. por ahí no es, Y exactamente. hacer los duelos que tengas que hacer cuando te das cuenta que por ahí no es, pero eso solamente surge de cuando tú tienes una visión proyectiva de por dónde sí es. Pero fíjate que también a veces que nos hemos sentido solas, Andreita, también han habido mujeres que han estado al lado nuestra. Siempre, yo creo que una de las cosas más relevantes en mi vida, digamos como en el tránsito por la soledad, ha sido que entender que hay una red de mujeres que te sostiene todo el tiempo. Si uno se da cuenta detrás de los momentos duros, de las crisis que tienen una connotación afectiva, siempre el rescate de esas crisis proviene de lo femenino. Tu mamá, tu abuela, tu vecina. Mira que hay una historia que a mí me gusta contar mucho de cuando yo me separé. Entonces empiezas tú como en ese mare magnum de ahora, ¿será que yo sí iba a poder sola? Si él era el que llevaba a los hijos a la ruta, ¿yo a qué horas voy a sacar tiempo para llevar? Uno se empieza a preguntar todas esas cosas desde el punto de vista logístico, ¿no? Y se siente un poco abrumado. Y yo nunca me olvido que yo tenía una vecina, eh, una amiga con la que me identificaba mucho porque ella también había estado predominantemente sola en la crianza, en un montón de hitos familiares. Y yo me acuerdo que yo le decía, estoy preocupada porque no alcanzo, no sé si alcance a dejar, a recoger a las niñas de la ruta. Y ella, no te preocupes, yo cierro mi trabajo a tal hora y a la hora que tú necesites, yo te recojo a las niñas. Que no, hoy no llegó la empleada, entonces no te preocupes, qué necesitas, qué quieren de almorzar, yo ya te llevo el almuerzo. Date cuenta, o cuántas veces son tus amigas, Sí, las amigas las nos han amigas sostenido muchas veces. nos han sostenido, nos han rescatado, nos han recordado quiénes somos y lo siguen Pero haciendo. mira que a mí me parece muy chévere que tú hables de ese apoyo femenino, pero mira que en mi caso el apoyo masculino ha sido fundamental también. Sí, Mira que qué bonito. parte de algo que yo conservé cuando estuve casada fue mi red de amigos. Ujú, Y bien. ese apoyo que yo he recibido, como sobre todo esos espacios de escucha que cada vez los hombres están Y la aprendiendo más a perspectiva que te tener. dan. Sí, porque los hombres son mucho más prácticos. Exacto. Entonces, ayuda mucho. Entonces, fíjate que sí, hay muchos espacios de soledad, Ujú. pero hemos encontrado en el camino tanto hombres como mujeres que nos han acompañado y nos han Así es. ayudado. Fíjate, cuando tú dices no solamente lo femenino, no solamente lo femenino es lo bueno, es que yo creo que nos han educado mucho en entender el mundo solamente en esos patrones diádicos de bien o mal. O sea, no, el mundo es mucho más extenso que lo bueno y lo malo, que los opuestos. Entonces, cuando hablaba de que por fortuna, y yo creo que nosotras somos históricamente la generación de mujeres que más ha visto la transformación de los hombres en Sí. cuanto al cuidado afectivo. Creo yo que esa ha sido como la relevancia más grande, que son hombres que se permiten sentir, que se permiten escuchar, aprender a escuchar, que no Que es se fácil. permiten ser vulnerables. ¿Sabes que eso me parece tan importante? Sí, Que ellos sí. tengan esa oportunidad de ser como son y que Ujú. nosotras también podamos en ese proceso apoyar y permitirles ser. De entender que la fragilidad no es lo opuesto a la fortaleza, ¿no? Que, Exacto. Ni es que debilidad. exacto, porque, Eso. porque también es que los han educado y los han disciplinado en que lo vulnerable, lo que tiene que ver con la emoción es femenino,
y que no, se no puede ser tan niña Los como si niños no ser lloran. niña. Los niños no lloran y las mujeres calladitas se ven más bonitas, ¿no? Ay, no, yo odio ese. Claro, pero ¿cómo odiarán los pobres de Sí. los niños no lloran? ¿Cómo no van a llorar? Claro, claro. Sí, y fíjate que también en contraposición de esa ayuda que nos ofrece la sociedad, Ujú, está esa capacidad nuestra de aprender a pedir ayuda, porque también en este camino de recuperarse, de volverse a sí mismo y de volverse ujú. fuertes, pues como que nos dejamos creer esa mentirita de que no se necesita de los demás para salir adelante. O de caer en el otro, en la otra narrativa totalizante de que es que una mujer tiene que ser la superpoderosa y yo puedo sola y es mentiras. Todos los logros que uno consigue siempre tienen la generosidad de alguien Sí, apoyando. así es. Siempre ha habido alguien ahí apoyando. Siempre, por mencionar, o sea, siempre son muchas cosas, muchas circunstancias, pero particularmente yo creo que siempre tenemos una deuda de gratitud con el otro por cada logro que uno alcanza, porque los humanos somos seres sociales, no somos seres individuales. Exactamente. Ha sido un camino, ¿no? En Mm, mi caso ha estado mi familia, mi papá, mi mamá, nosotros nos ha acompañado mucho las ujú. personas del trabajo, Uy, en este es gremio. impresionante Sí, cómo se vuelve una red de apoyo que uno descubre en esas circunstancias. Es algo muy bonito, ¿no? Y sí, lo otro es que cuando tú empiezas a, hacerles entender a la gente que tienes cerca y que te quiere y sufre por ti, que este es el camino que yo elijo, que yo a veces tengo que decir, puede que no parezca, pero yo soy feliz, porque es ay, verdad, lo mismo me porque es pasa. verdad, no te preocupes por mí, Ay, que yo está estoy sola, bien. pobrecita. Exacto, pero ¿cómo te sientes tú como mujer sola? No, pues no estoy tan sola como crees, primero, hay que decirlo, y segundo soy feliz, Así entonces alégrate es. porque estoy feliz, Exacto. Solas o acompañadas, estamos felices es cuando la hemos idea. logrado un camino de interiorizarnos. Eso es muy Y, importante. y no es, y no es desde la perspectiva femenina. Los seres No, humanos, solos o acompañados, tenemos el deber y la deuda personal de ser felices. así es. Y bueno, y porque ya que me dices del tema de la felicidad, ¿cómo ves tú como esas premisas para ti sentirte exitosa, el éxito, qué significa para ti? Uy, eso ha cambiado mucho, ¿sabes? Yo creo que cambia como con las décadas. Cuando uno tiene 20 años, uno cree que ser exitoso es tener dinero, eh, reconocimiento en la carrera o el oficio que haya escogido, bueno, no sé, todos los ideales que uno construye desde la adolescencia o incluso desde la niñez. Pero yo pienso en ese momento que el éxito es poder tener tiempo para hacer lo que te gusta, Así para es. estar al lado de la gente que tú amas y para estar cuidándote. Eso es el éxito. No hay nada más, no hay nada que supere eso. Poder tener esos tiempos de contemplación, de De poder pausa. tener una pausa, tranquilidad. Sí, sabes que sí. Yo tenía unos imaginarios cuando tenía 20 años y era el hogar perfecto, el esposo perfecto, ser Ujú. súper exitosa profesionalmente y todo eso se va diluyendo cuando te das cuenta que lo más Mm. importante es el tiempo y la tranquilidad interior, ¿no? Y sobre todo porque hay muchas perspectivas para evaluar esas cosas que tú mencionaste. Entonces, el éxito profesional, pero es que la profesión no es la vida, ¿no? Entonces, y si lo tengo, hasta ahí llegó, y qué hago ahora, qué me satisface. En cambio, si tú empiezas, fíjate que todas esas expectativas de realización le crean a uno un vacío que uno tiene que llenar en una carrera contra el tiempo. Pero como ese vacío no se llena de afuera hacia adentro porque no es satisfactorio, sino de dentro hacia afuera, entonces uno tiene que empezar a llenarlo desde qué me satisface a mí, qué me gusta a mí, qué me hace feliz. ¿Será que eso de como dice la vieja popular, de no seré feliz, pero tengo marido, será que es válido Ay, para no, todas? no No, creo, claro no que no. creo. Bueno, también respetable, sí, sí, ¿no? Porque Sí, son y decisiones además cada quien va dejando el legado de acuerdo a su experiencia, ¿no? de acuerdo a su experiencia. Pero yo creo que las mujeres ahora tenemos unas expectativas un poco más amplias. Sí, Y eso hace que no se quede uno en el cumplimiento de estos roles, ¿no? Uno de chiquita. Yo también como tú,
De chiquita me imaginaba la vida resuelta con un marido, una casa, unos hijos y, y, y luego uno se pone a pensar en que eso no lo es todo y que además tiene aristas todo ese ideal de satisfacción, ¿no? Así es. Entonces es como se trata, es como de irse escuchando, pero para poderte escuchar uno tiene que estar tranquilo, en silencio, para poderle bajar el volumen al ruido de lo demás. Sí, sabes que también parte del éxito, en mi caso, Ujú. nosotras que somos mamás de 2 hijas cada una, Sí, para mí es tan exitoso ver cómo la manera de pensar de las hijas ha wow. evolucionado, cómo van de avanzadas, ¿cómo te va con eso? No, eso para mí es la fuente principal de satisfacción. Sí, Entender que la generación de hijas que estamos criando pueden elegir y que no creen en los supuestos y que si les impones algo, tienen el valor para decirte por qué están incómodas con eso que tú le estás vendiendo. exacto, Entonces, o que pueden expresarse libremente, ¿no? sí, Ese tema es sumamente es satisfactorio. bien importante. Yo también veo cómo ellas leen al hombre actual. Y me parece también chévere porque mis hijas, por ejemplo, ven al hombre actual en su vulnerabilidad y lo valoran de esa manera y Sí. lo siguen viendo igual fuerte. Ujú. Y eso me encanta porque siento que no estamos en esa guerra de sexos de quién es más fuerte o quién domina o si no estás a mi lado puedo morir. O sea, como que todos esos paradigmas ellas los han venido Porque, cambiando. porque se permiten leer por fuera de los estereotipos. Exacto. Y Es eso es genial. fantástico. Es muy importante ese Sí. legado que estamos dejando. Sí, eso creo que es como, yo creo que nosotras que tenemos como la maternidad como una parte muy importante de la identidad, yo creo que ese es el epítome de la realización. Así es. Saber que las cosas que tú no pudiste leer adecuadamente, ya tienen más elementos para aportar al juicio, saber que el mundo es más grande del imaginario que nosotros consumimos, ¿no? Que Así ya se es. permiten leer por fuera de los estereotipos, se permiten criticar con naturalidad, se permiten reclamar. Esa es la otra, ¿no? Que cuando las mujeres estamos insatisfechas, como nos enseñaron que calladitas se ven más bonitas, Sí. y la norma era ser bonita. Entonces, Sí, tú no hablabas para no dejar de serlo, o para algún día hacerlo. así Entonces, es. ellas ya no creen en esa historia. No. Eso me parece que es muy liberador para nosotras y para ellas. Sí, eso les ayuda mucho y transmiten mucho en esta sociedad actual, André. ¿Y cuáles serían como esos no negociables? Planteemos como que de aquí en adelante, de acuerdo al camino que hemos Ujú, tenido, ¿cuáles son esos no negociables que definitivamente ya tú no vas a aceptar de aquí en ujú. adelante? El tiempo para mí misma, Sí, el tiempo para mí misma y para invertirlo en lo que me satisfaga, ¿no? En la lectura, en hacer ejercicio, en hacer manualidades, si se te da el arte, buenísimo. Entonces el tiempo para estar con uno mismo pienso que es un no negociable porque de eso no solamente depende mi bienestar, sino el bienestar de todas las relaciones que yo establezca. así es. Esa me parece que es un no negociable. ¿Cuál otro se te ocurre a ti que pudiera ser? Yo pienso que el tiempo, mi tiempo, los tiempos personales, los tiempos de lo que yo quiera hacer cuando lo quiero hacer, pienso que eso para mí es fundamental. Sí, es decir, la autonomía en la administración del tiempo, ¿no? Exactamente, eso me Sí, parece fundamental. sí, ese es Em, otro no negociable. no es que nos volvamos princesitas ni intocables, pero sí, realmente, André, a mí me raya cualquier asomo de maltrato, Mm, tanto para hombres como para ujú. mujeres. A mí eso ya, yo pienso, porque cuando uno está pequeño uno baja un poquito la cabeza, porque a mí me enseñaron eso, ¿no? A ser sumisa. Porque tuvimos patrones de crianza autoritarios, ¿no? En eso se Exactamente. basaba y se sigue basando la sensación de orden familiar, Sí, en que hay una exactamente. jerarquía y tú como eres niño estás en el último peldaño de esa jerarquía. Así Y es. ahí se soterraban muchas formas de maltrato, eso es cierto. Bueno, pero ya eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya hemos evolucionado muchísimo. Oye, Andrés, esta conversación ha sido
deliciosa. Ay, muy Gracias rica. por acompañarme en este camino. Y pues realmente esto es un espacio no para mujeres que se creen más fuertes que Ujú, las demás, sino es un espacio tanto para hombres como mujeres reales que quieren evolucionar, quieren crecer internamente ujú. y en ese orden de ideas ser mucho más felices. Muchas gracias, No, Ana. a ti, Dianita, gracias por este espacio, como siempre.